cuento una anécdota del ministro Ginés González García. Yo conocí a la entonces hermana del gobernador Fernel en Jujuy, cuando fue el encuentro de autoconvocadas allá. ¿Por qué la conocí? Porque ella era bioquímica, estaba de guardia cuando entró. ¿Se acuerdan la nenita asesinada por Romina Tejerina con 30 y pico de puñaladas? Nació, la apuñaló y le tiró el inodoro. Está presa, Romina Tejerina. Las mujeres autoconvocadas querían liberarla, por eso yo viajé allá. Y ella quedó muy impresionada porque ella la recibió y la bautizó. Ella, que no era ni practicante, le puso Milagro Socorro pidiéndole a la Virgen que socorriera. La nena tardó 72 horas en morir en medio de sufrimiento atroz, ¿no? Ella se comprometió mucho con eso y me pidió que la asesore en algunos temas. Y en ese momento se discutió la legalización de la ligadura de trompas, la esterilización, que hasta ese momento era una lesión gravísima en el Código Penal, en la provincia más despoblada del país y más rica en recursos minerales. Entonces yo le iba soplando y Ginés dice, bueno, que hay que legalizarla. Ella le dice que no, porque la ley de salud reproductiva dice que tiene que ser reversible. Los medios de control de natalidad tienen que ser reversibles, decía la ley del año 2001, ¿no es cierto? Entonces él dice, pero sí es reversible. ¿Cómo? Sí, con fertilización asistida. Entonces Liliana Fernel le contesta, pero eso es para los ricos, de eso se trata. Así, delante. Vamos aclarando el panorama. En ese lugar estamos parados. De esto se trata cuando se habla del aborto. Y por supuesto la destrucción de la familia biológica, que ya prácticamente ha sido consumada. La globalización del aborto, título de esta conferencia. Esta política se implementa a través del aparato legislativo porque no tenemos tiempo, pero en el año 68, el que era secretario del Tesoro y creador del Banco Mundial, Robert McNamara, manda a los Médicos Sin Fronteras a Bolivia. Bolivia en ese momento era el país más rico en recursos de Sudamérica y del mundo. Y manda a los Médicos Sin Fronteras con la orden de esterilizar a la mayor cantidad de indias bolivianas para despoblar el país. En ese momento las Naciones Unidas estaban sesionando en Bolivia. Entonces, en esos países fríos y altos, la natalidad es muy difícil, no son países fértiles como los países cálidos. Ocurre que las mujeres pierden sus embarazos, no quedan embarazadas. Los médicos se dan cuenta que después del control de cáncer de útero quedaron estériles sus mujeres, perdón, no los médicos, sino los padres de familia, acuden a Naciones Unidas, que por supuesto ni siquiera les abren la puerta, y entonces matan a los médicos. Hay una película documental con la que yo doy clase que se llama Sangre de Cóndores, está en quechua, es larga, 2 horas, subtitulada, les aconsejo que la vean. Cuando tienen este resultado, el siguiente secretario de Estado, que fue Henry Kissinger, decide aplicar un mecanismo legislativo y, como les dije, disfrazado de sanidad, de medidas sanitarias, salud reproductiva, ¿no es cierto? Por ese motivo se hizo un grupo de médicos parlamentarios que cobran muchísimo dinero. Les digo de paso que los funcionarios como Bachelet, que entregó su país, legalizó el aborto, en este momento tiene un cargo muy alto en Naciones Unidas, cobra solo $22.000 por mes. Puedo nombrar a todos los funcionarios del momento que sus vinculaciones con estos organismos, pero bueno, no quiero comprometer a nadie y sería muy largo. Pero a lo largo de estos 20 años, todos los funcionarios políticos que entregaron el aborto se fueron del país con cargos muy importantes en Naciones Unidas, cobrando un dinero muy grande. Baste Diana Conchi, entre ellas, por ejemplo, y baste el caso de Bachelet, donde se legalizó el aborto en un país totalmente despoblado como Chile. Muy bien. Entonces se dieron forma a las 4 leyes, seguimos antinatalistas, hablamos de la ley de salud reproductiva, la ley de educación sexual. Guttmacher, el presidente de la IPPF, ahora existe la Fundación Guttmacher, en 1973, ante el Senado de los Estados Unidos, dice: la única forma que tenemos de llegar al aborto libre en los países católicos es mediante una intensa educación sexual. Está escrito. Todo esto que yo les digo son documentos escritos, fundacionales.
¿no es cierto? ¿Qué es la educación sexual? Es la erotización precoz, como dice mi amigo el doctor Bota, es la sexualidad forzada. Fíjense los pasos que se dieron en el país desde los años 80. Se prohibió la enseñanza separada, entonces se obliga a la enseñanza mixta en casi todos los organismos, y con el pretexto de una enseñanza preventiva se les muestran los órganos genitales desde los 4 o 5 años a los chiquitos de 4, 5, 6, 7 años, de manera que cae la barrera natural del ser humano, que es el pudor. Entonces, por supuesto, el chiquito tiene un estímulo muy precoz, muy anterior a su desarrollo psicológico y psicoemocional, por lo cual el chiquito tiene por supuesto, a los 9 años tiene una erotización terrible, y empiezan a aparecer entonces embarazos infantiles de 10, 12 años, y los padres piden a gritos el aborto. ¿Entendemos? La única forma que tenemos de llegar al aborto libre en los países católicos es mediante una intensa educación sexual. La ley de salud reproductiva es la ley Giner. La CEDAW fue incorporada en el año 94, pero en términos generales, en su sigla en inglés quiere decir Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación a la mujer, entendiendo que si uno no reconoce el derecho al aborto, discrimina a la mujer, o el derecho a la elección de sexo, discrimina a la mujer. Y el decreto reglamentario, al que traté por supuesto, estuve horas y horas en el Senado, muchos años para que no se firmara, que no lo firmaron ni Inglaterra, ni Francia, ni Estados Unidos, lo hizo firmar primero el presidente de la Rúa y después Néstor Kirchner. O sea, con la firma del presidente hacía falta la firma del Senado, y Kirchner mandó a sus senadores a firmarlo. Hemos perdido la soberanía en esa materia. Y la última ley es la Ley de Protección a la Infancia, que ha abolido prácticamente la patria potestad, porque consagra el derecho de los niños a la libre asociación, por ejemplo, imagínense, en el caso de la pederastía, y dice que cualquier otra norma que se opusiera a lo enunciado en esta quedará inmediatamente abolida. La única norma que se opone a todo eso es la patria potestad. Y consagra la creación de servicios de salud reproductiva en los artículos 34, 35, 36, servicios de salud reproductiva en el lenguaje de Naciones Unidas firmados por nuestros países, significa servicio de aborto. Seguimos. Desde Alejandro Magno hasta ahora, el poder descansa en 3 patas. Siempre ha sido así y siempre será mientras exista el hombre y existan los intereses mezquinos de los grupos humanos. Las armas, el dinero y la población. ¿Cómo ha hecho el orden mundial para sacarnos estas 3 cosas? Las armas se sacan a través de guerras que son profusamente y prolijamente diseñadas para tal fin. La guerra de Yugoslavia, los Balcanes, por supuesto, la guerra del Golfo, todo ha sido prolijamente diseñado en el CFR. Y la guerra de Malvinas, por supuesto excluyendo y venerando el heroísmo de nuestros soldados, impresionante. Aconsejo siempre leer los libros ingleses. El libro No Picnic, del comandante de la flota inglesa, dice así: pensé que venía a hacer una excursión, comer un picnic y matar a unos cuantos indios y en 24 horas volver a mi casa. Y encontré un ejército ferozmente patriótico, aviadores y soldados que ocasionaron a la flota inglesa la mayor cantidad de bajas en la historia después de la Segunda Guerra Mundial. Y me encontré con un país ferozmente patriótico. Me pregunté, ¿yo fui engañado? ¿Por qué vine a estas latitudes? Si la guerra hubiera durado una semana más, Inglaterra perdía vergonzosamente. Así lo dice el comandante, textualmente. Nosotros somos sometidos a una propaganda que se llamó, en su momento, así lo dijo Mauro Viale, desmalvinización. He escuchado varias veces, recuerdan el periodista de apellido ruso, que fue el periodista Kazantsev, cuando él vuelve a Buenos Aires contando las historias heroicas, y Mauro Viale dice, te tenés que ir, no es con vos, hay que desmalvinizar, y lo despiden. Entonces todas las historias, los chicos de la guerra, todas esas grandes mentiras son parte de la acción psicológica de desarme,
porque después de la guerra de Malvinas, por supuesto, tuvimos que entregar, se regaló todo el armamento a Chile, las costas del mar epicontinental quedaron desguarnecidas. Yo tenía un consultorio en Tierra del Fuego, quedó una sola lancha de prefectura. Desde entonces los buques de todas las banderas se llevan la pesca sin dejar un solo dólar como impuesto. Está desmantelado el recurso hictícola de nuestro mar. Estando hace poquito en Caleta Olivia, en febrero, los buques petroleros se van de todas las banderas sin pagar un solo impuesto en nuestro país. Eso es el efecto del desarme total que ha tenido nuestro país, mientras, por supuesto, Estados Unidos tiene el ejército más poderoso del mundo, ¿no? Lo mismo China. Y, por supuesto, el dinero se saca a través de lo que les expliqué, que es el mecanismo del endeudamiento externo, y la población a través de la globalización del aborto, la anticoncepción y las políticas de género. Seguimos, la población, el dinero. No cuestionaré la legitimidad de la deuda. Ginés González García, hay que legalizar el aborto. Chiche Dualde, la ley de salud reproductiva. Siempre estos enunciados son anteriores al depósito de un préstamo. Y acá tenemos a Néstor Kirchner, firma del protocolo de la CEDAW, con el que perdimos la soberanía en la materia. Seguimos. ¿Por qué digo eso? Se creó el Comité de la Mujer, que depende del Comité de Washington. Y el Comité de Washington tiene facultades legislativas y judiciales y puede procesar a un médico, por ejemplo, que se oponga al aborto. Son todas cosas que se fueron legislando secretamente. Resultados. Pobreza. Esta es la Villa 31. Hace 40 años, cuando yo me recibí, hacía guardia en una de las villas más grandes del país, la villa de Aedo Morón, en el hospital, y la villa de Pepsi. No había más villas miserias en nuestro país. Ahora todas las ciudades están rodeadas de villas miserias. Esta es la vergüenza nacional en un territorio enorme, riquísimo, vacío, con todo por hacerse. Esto es la realidad. La pérdida de empresas y territorios. Menem regaló todas las empresas y estamos pagando nuestra propia energía carísima. Y no solo eso, si una fábrica, por ejemplo, gasta más energía, es castigada con la duplicación del costo de energía por haber incurrido en ese delito, de manera que baje nuestra producción propia. Salvajismo, desculturización, ese es el movimiento quebracho en La Plata. Seguimos. Corrupción de todos los partidos, de diversas formas. Seguimos. Y voy a terminar ya. Vamos a terminar esta conferencia con un video que quiero que veamos todos. Y pronto nos vamos a casa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Verástegui. Y quiero invitarlos a que vean un video que me ha inspirado muchísimo a luchar por aquellos que no tienen voz. ¿Sabían ustedes que los niños de los grupos minoritarios están siendo abortados en una proporción del más del doble en comparación con los niños anglosajones? Según estadísticas de 1990, el 26% de las mujeres en Estados Unidos pertenecen a las clases minoritarias, y de acuerdo con el Centro de Control de Enfermedades, el 36% de los abortos se cometieron en ellas. Los hispanos somos los más afectados por la industria del aborto, y yo quiero saber por qué. La mayoría de los centros de aborto se encuentran en barrios habitados por hispanos. ¿Por qué? Los periódicos y revistas, la radio y la televisión en español están saturados de anuncios y comerciales promoviendo el aborto. ¿Por qué? El aborto no solamente es un negocio muy lucrativo, sino que también es utilizado por personas racistas como un medio para eliminar a nuestra gente, ya que ellos piensan que nosotros somos una amenaza a la democracia de este país. Desafortunadamente, la mayoría de la gente no sabe la verdad acerca del aborto y sus terribles consecuencias. ¿Sabían ustedes que en total más de 3,000 bebés son abortados diariamente en los Estados Unidos y que 650 de esos bebés son de origen hispano? O sea que más de 200,000 bebés hispanos son abortados cada año en este país. Muchas de las víctimas que ustedes verán en este video se encontraban entre el segundo y el tercer trimestre de embarazo, ya que en Estados Unidos el aborto es legal durante los 9 meses del embarazo. Muchos de ellos fueron encontrados en bolsas de basura cerca de centros de aborto.
Algunos de ustedes quizás se pregunten si es necesario mostrar un video como este. Y la respuesta es la misma que dan las escuelas para mostrar a los niños películas sobre el holocausto nazi. Los maestros no muestran estos videos para manipular emocionalmente a los estudiantes. Lo hacen porque el holocausto nazi representa un mal tan terrible que las palabras solas no bastan para describir la realidad. El holocausto del aborto no es diferente. Todos sabemos instintivamente que el aborto es algo malo, pero hasta que no vean este video se darán cuenta de lo perverso que es. La decisión de ver este video debe ser tomada libremente por cada uno de ustedes, pero yo espero que lo vean porque la ignorancia que nace de no querer aceptar la realidad nos impide como país a reaccionar ante el aborto. Y si algo es tan terrible que ni siquiera soportamos verlo, ¿no será que tal vez tampoco debiéramos tolerarlo? Al terminar el video les voy a proporcionar información muy importante acerca de la postura del señor Barack Obama respecto al aborto.
que escuchan, a ustedes queridas chicas que tienen en su interior un instinto incoercible de defender la vida, les dirijo un llamado apremiante. Sean siempre fuente de vida, jamás de muerte. Y a ustedes juntos, chicas y muchachos que un día serán padres y madres, les digo que han sido llamados a la altísima misión de cooperar en la creación con la transmisión de la vida. No tengan miedo a la vida, proclamen juntos el valor de la familia y de la vida. Sin estos valores no hay destino digno del hombre. Y quiero terminar con un cuento que explica un poco lo que yo hago y se llama El mangrullero. ¿Recuerdan lo que era el mangrullo? El mangrullo era la torre que se hacían de troncos en los fortines, donde había un gaucho que era el vigía y tenía que estar despierto porque si no los malones atacaban la población y la destrozaban. Y el cuento se llama El mangrullero y dice así: entre los bichos y entre las personas hay quienes tienen la misión de ver antes y de ser responsables en ellos. Es una doble misión, la de ser contemplativos y la de estar comprometidos plenamente. Igual que el chajá, responsable de dar el alerta a todo el bicherío lagunero frente al peligro o a la intrusión de un extraño. Y para ello no dispone más que del grito. Las púas de los alerones apenas si son el símbolo de su capacidad de estar en alerta para la defensa, pero en realidad su única arma es el grito, y aún para ser eficaz, debe contar con la capacidad de escucha en los demás y ser interpretado debidamente, porque cada bicho sigue siendo responsable de su propia actitud frente al peligro y a la vida, lo mismo que cada habitante de la ciudad sitiada tendrá que asumir la responsabilidad de su respuesta frente al grito de alerta del centinela. Con todo, será el centinela a quien se le pedirá cuenta sobre la vida y la muerte de los demás. Evidentemente no se le enjuiciará por lo que los otros hicieron o dejaron de hacer. Se le pedirá cuenta del uso de su grito de alerta o de su silencio. ¿Estaba despierto o dormía? ¿Alertó a la vida frente al peligro o más bien apañó su inconsciencia? Si el centinela prefirió contemporizar, se lo condenará como asesino de aquellos a los que no despertó de su letargo frente al peligro. Porque en este oficio, a veces uno está tentado de creer que la mejor manera de amar es callarse, condescender, no sacudir, esperar. Puede ser incluso que haya ocasiones en que esto se pueda hacer, pero hacerlo frente al peligro da el mismo resultado que odiar, conduce a la muerte. Y el Señor Dios pedirá cuentas al centinela de la muerte de aquellos que hubiera debido alertar a fin de que se salvaran. Porque Dios ama la vida, por ello es exigente con aquellos a los que se la confía. La vida está permanentemente en estado de sitio, por eso nunca faltará la misión del centinela, segregado del resto, que por confiar en él puede entregarse despreocupadamente a lo suyo. El centinela se siente profundamente en comunión con todo su pueblo, lo mismo que el vigía de la bandada, que parado sobre su atalaya no comparte con sus compañeros la tarea común, justamente por estar encargado de la responsabilidad de velar por su comunidad. Desde la soledad, aceptada como encargo, está totalmente integrada a la vida de los demás. Ocupa un puesto de avanzada y sin embargo no tendrá que comprometerse en las acciones inmediatas de la lucha que podrían distraerlo de su misión fundamental de estar en alerta. Desde la frontera de su pueblo está solo frente a Dios,
en el corazón de la historia que vive su pueblo. Nada más. Les quiero preguntar o decir que si hay alguna pregunta, el micrófono va a ser acercado para que nada quede en la oscuridad, que todos les pido que se sienten. Si hay alguna pregunta, los jóvenes que están por allá, ¿les quedó todo claro? Gracias. Primero, agradecer la exposición y toda la gestión de Vicky para que te escuchemos. Segundo, yo soy legisladora local, concejal y médica de profesión, y quiero que, si me puedes responder una pregunta que la tengo, sí. Apelando a tu amplitud cultural, tu visión política, social, global, ¿por qué estamos debatiendo este tema? Como te dije hoy, porque el hombre ha retrocedido en la civilización, el hombre se ha animalizado. La vida humana inocente no se puede debatir, solo se puede defender. Pero esta cuestión hoy, porque esa es mi pregunta. Mi pregunta es, ¿por qué hoy? Porque más allá de la superación de la ciencia, de todas las posturas, no es cuestión de ciencia ni de religión, ¿me entendés? Este debate no se debe a ninguna postura científica, este debate se debe a los préstamos otorgados. Todos los préstamos son condicionados a las políticas de género y al aborto. De hecho, si ustedes ven, el 3 de diciembre bajó Christine Lagarde exigiendo, dijo así, no vine a hacer ningún convenio, vine a controlar el compromiso del presidente Macri con las políticas de género. Y le dio al presidente la autonomía de fiscalizar personalmente si se implementaban las políticas de género, sea educación sexual, educación reproductiva, en todos los colegios. Y Margot Thomas, la delegada del Banco Mundial, desembarcó el 2 de febrero en nuestro país. El artículo dice, en la Argentina hay 30 millones de pobres, hay que legalizar el aborto. Si se legaliza el aborto, las mujeres con más soltura podrán introducirse en el mercado laboral. Textualmente. Desgraciadamente es así. Una vez que se hizo ese compromiso, se desembarcaron el 4 de marzo los 15.000 millones primeros de los 50.000 que se habían pedido. Por eso les expliqué todo esto. Los préstamos están condicionados a aceptar las políticas demográficas. No sé si te contesto claramente. Las respuestas nunca son lindas, solamente son ciertas. Me tocó mucho todo lo que dijiste. Pero voy a la pregunta. ¿No hay esperanza? Estamos rodeados, somos todos idiotas útiles de un sistema que está conformado para llegar a cumplir este objetivo. ¿O hay gente que está capacitada y aparte de venir a escucharte a vos, desde los puestos que nos corresponden a cada uno de nosotros, hacer algo?
La responsabilidad de ustedes es enorme. Los políticos honestos tienen así como mi responsabilidad de ser centinela y avisarles todo esto. Mis dos familias vivieron la guerra, son familias intelectuales, la mayoría son médicos de muchas generaciones, y yo escuché en la cuna todas estas cosas que fueron impuestas a Europa después de la Segunda Guerra. Por eso lo fui viendo a medida que crecía. La responsabilidad de ustedes es tomar las medidas políticas necesarias y oponer una resistencia, aún con su vida, a todo esto. El saber nos hace libres, pero nos hace también responsables. Y sí hay esperanzas. Hay uno que es el dueño de la historia. Y yo recuerdo siempre de la parábola de los 3 panes y los 5 peces. A los que son cristianos se recuerdan de nuestra infancia esa parábola preciosa o ese pasaje del Evangelio. 5.000 personas necesitaban comer y solo había 3 panes y 5 peces. Y el Señor pidió eso, tráemelos. Pero Señor, no alcanza para nada. Vos trae esos 3 panes y esos 5 peces. Los bendijo, los repartió. Y comieron las 5.000 personas, dice el Evangelio, y se recogieron 12 canastos de sobras. Lo que nosotros tenemos que poner son esos 5 panes. Ustedes, como legisladores, como concejales, nosotros la verdad. Y yo creo que también el frente a todo esto son las familias fuertes, las familias numerosas. Justamente hacer lo contrario de lo que se nos quiere imponer. Yo he testimoniado con mi vida. Yo tengo 8 hijos y 14 nietos. Y toda la vida la mujer con hijos ha trabajado, toda la historia del hombre. No existe esa dialéctica, es una mentira. Y los hijos son fuente de riqueza para el país. Hoy todos los 8 están trabajando para producir para el país. Esa es la verdad. ¿Cómo puede ser que los legisladores más caros del mundo a la mujer pobre no le den? La mujer pobre quiere agua, cloacas, agua potable, energía, casa, y la salida que le damos es el aborto, matar a sus hijos. Y eso todos los días se repite en el Senado. Las mujeres pobres tienen que abortar. Pero estamos locos. Hay esperanzas, amor. Porque además, uno, ante todo, tiene que saber por qué vive, por qué vivir. Pero también tenemos que saber por qué morir. Esa es la respuesta. Buenas noches, mi nombre es José María. Como vecinos y como un grupo, digamos, que apoyamos y defendemos las dos vidas, estamos constantemente haciendo acciones para evitar que este proyecto de ley se apruebe. Ahora, hagamos futurología. ¿Qué pasa si se aprueba? Si se llega a aprobar, ¿cuál debiera ser nuestro rol, ¿no?, activo para ayudar a que no se practiquen abortos? Mira, en primer lugar, si se legaliza, es decir, no, si se sanciona la ley, nosotros tenemos que estructurarnos en corporaciones, sobre todo los abogados. Es inconstitucional. Si eso se legaliza, caemos en un estado de anomia y de ilegalidad, de manera que ahí empieza la lucha. De las dos maneras empieza la lucha. Si no se sanciona el aborto, ellos van a redoblar los esfuerzos y el dinero para que acá se legalice. De manera que nosotros tenemos que redoblar el esfuerzo y seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Informar, difundir la información. Todo